buenos días, familia Chioté, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar esta deliciosa torta de chocolate rellena de frutos rojos con un frosting o glaseado exquisito. Una torta para celebrar el cumpleaños, para que ustedes se luzcan en casa con esta recetaza, así que por favor, empecemos ya. Lo primero que vamos a hacer es la torta de chocolate. Para la torta de chocolate vamos a iniciar con 50 mililitros de leche, el equivalente a unas 6 a 7 cucharadas de leche, y le vas a agregar una cucharada de vinagre. Estoy usando vinagre de manzana, pero tú puedes usar cualquier vinagre blanco normal. Luego lo vas a apartar y ahora vamos a continuar con 2 huevos. En un recipiente vamos a poner 2 huevos, estoy usando 2 huevos tamaño grande, L, y voy a agregar stevia. En mi caso voy a agregar stevia. Si tú quieres agregar azúcar, recuerda que el total del azúcar debe ser alrededor de unos 70 a 80 gramos. Yo voy a usar una parte de stevia, una parte de panela. Voy a usar alrededor de 60 gramos de panela, piloncillo o como ustedes le conozcan, y vamos a batir enérgicamente todo esto. Mientras tanto voy a poner a derretir 90 gramos de mantequilla. Lo puedes hacer en el microondas o lo puedes hacer a fuego muy bajito en una sartén. Ahora aquí tengo 70 mililitros de agua caliente y voy a agregar una cucharada de café. Vamos a integrarlo muy bien y vamos a reservar. Después de haber batido muy bien los huevos con la panela y la stevia, es momento de agregar la leche, que va a estar cuajada. Esto lo que hace es simular una buttermilk. Y luego vamos a agregar la mantequilla derretida. Batimos muy bien y ya teniendo los líquidos listos, excepto el café, pero no se preocupen, eso va después, vamos a agregar 200 gramos o el equivalente a una taza grandecita de harina de trigo. Vamos a agregar igualmente 20 gramos de cocoa o de cacao o chocolate en polvo sin azúcar, el equivalente a un cuarto de taza. Vamos a agregar media cucharadita de bicarbonato y vamos a cernirlo muy bien. Una vez terminemos de cernirlo, vamos a terminar con una cucharada de polvo de hornear. Cernimos y ahora es momento de integrarlo muy bien. Y mientras yo termino de hacer esto, te invito para que me regales un like, súper importante para mí. Y también, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Una vez lo tengamos así, vamos a agregar el café. El café le va a dar un extra de sabor, especialmente a los amantes del café. Pues bueno, no se pierdan esta receta agregándole este poquito. De verdad que intensifica el sabor y le da un sabor exquisito. En mi caso yo le agregué un poquitico más de agua. Si tú ves que está muy seco, le puedes agregar un poquitico más de agua. Si no, pues lo vas a dejar así. Y luego voy a agregar una cucharada de fécula de maíz. Por andar pensando en el cumpleañero, se me había olvidado, pero no pasa nada. Vamos a agregar la cucharada de maicena, integramos y este es el resultado final. Así nos tiene que quedar la consistencia de la torta. Ahora en un recipiente, lo que voy a hacer, este recipiente es pequeño, es alrededor de unos 18 centímetros. Ya lo engrasé previamente y ahora lo que voy a hacer es poner una cucharada de cacao en polvo, porque lo que quiero es que no se me vaya a pegar la torta. Entonces tú lo puedes hacer también con harina de trigo, pero como estamos haciendo una torta de chocolate, yo pienso que queda mejor si lo hacemos con cocoa. Después vamos a vaciar toda la mezcla de la torta en el recipiente y así como está, pues ya estamos listos para hornearlo. Lo vamos a llevar a un horno que está precalentado, súper importante, a 180 grados por 35 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga limpio. Este es el resultado. Miren cómo queda, se ve súper brillante. Les aseguro que esto es delicioso. Ahora vamos con el relleno. Vamos a hacer el relleno de frutos rojos. Para este relleno voy a usar unas 10 o unas 7 unidades de fresas. Este puede ser el equivalente a 100 gramos. Yo en realidad uso un poquito más porque yo luego reservo lo que me queda una mermelada, mejor dicho. Luego en una sartén pues vamos a agregar todas las fresitas que ya hemos cortado y en mi caso yo voy a agregar también frambuesas.
No pasa nada si no tiene frambuesas u otros frutos rojos, tú solamente le haces con fresas que igual te van a quedar rico, o puedes integrar moras o puedes integrar otro fruto que sea a tu alcance. Ahora yo también voy a agregar unas 6 cerezas y así como está lo vamos a poner a fuego medio, medio bajo, y vamos a integrar luego medio limón o el jugo de un limón completo. Una vez está así, mezclamos y vamos a integrar el endulzante. En mi caso yo voy a poner stevia, si tú quieres puedes poner 2 cucharadas de azúcar y luego vamos a integrar unas 4 cucharadas aproximadamente de agua. Lo dejamos cocinarse por alrededor de 10 a 15 minutos a fuego medio bajo. Súper importante ir dándole vueltas. Ustedes van a ver que poco a poco se van a ir cocinando más y más los frutos rojos, y miren, este es el resultado. En este momento, como yo agregué frambuesas, las tengo que colar, así que yo decidí licuarlo y después pasarlo por un colador para quitarle las semillitas de frambuesa. Si lo haces de fresa no vas a tener la necesidad incluso de pasarlo por un colador, sino que va a ser directamente así. Y este es el resultado. Llévalo a refrigeración, súper importante. Ahora vamos a hacer el frosting o el glaseado de esta torta, que es una locura. Van a agregar 150 gramos de yogur griego, o si tienes un yogur natural que sea espesito también te sirve. Vas a agregar una cucharadita de mantequilla de maní o de crema de maní. Esta solamente tiene maní, no tiene ningún endulzante ni nada. Luego le agrego stevia, o puedes agregar una cucharada a 2 cucharadas de azúcar, tú ves probando. Yo le agregué un poquitico de miel y así de fácil hemos hecho el frosting o el glaseado. Díganme si no está rico en proteínas, si no está súper sano, y además el sabor es delicioso. Llévalo a la nevera también. Ahora la parte final, vamos a armar la torta. Un truquito antes de finalizar es, yo le quise hacer como una decoración y por eso lo que hice fue derretir cobertura de chocolate. Lo puedes hacer en el microondas, cada 3 segundos le vas dando vuelta y luego lo que haces es con la espátula hacer como circunferencias hasta lograr tener como este nido. Una vez lo tengas aquí, lo vas a enrollar y lo vas a llevar a congelar, o si lo estás haciendo de un día para otro, como hice yo, lo puedes llevar a la nevera. Ahora vamos a cortar el excedente que nos quedó de la torta. Como se dieron cuenta, la torta se infló en la parte de arriba, no pasa nada, vamos a retirar esa parte. Vamos a tratar de poner la superficie lo más plana posible. Todo esto lo vamos a aprovechar, ni crean que lo vamos a desechar. Luego vamos a cortar por la mitad la torta, preferiblemente con un cuchillo que sea especial para cortar pan, estos que son de serrucho, y vamos a reservar la mitad. Ahora con esta mitad, miren cómo ha quedado la mermelada. Como la llevamos a la nevera, yo lo hice todo de un día para otro, así que esto tomó mucha más consistencia. Luego ponemos una capa generosa de esta mermelada. Si sobra, no se preocupen que esto se va, porque aparte es una mermelada súper rica en nutrientes y no tiene azúcar, así que está deliciosa. Luego ponemos la mitad de la torta que habíamos reservado, presionamos un poco y listo, ya estamos preparados para poner el frosting. Entonces vamos a poner una capa generosa en la parte superior. Vamos a tratar de distribuirlo por toda la superficie. Agrega bastantico en la parte de arriba, es donde más necesitamos como arreglar la torta. Luego, con ayuda de una espátula o de un cuchillo o incluso de la misma cuchara, pero teniendo cuidado de no hacerlo muy fuerte para que no vayas a romper la torta y te quede por todos lados pues la parte de la torta mezclado con el frosting. No, eso no queremos, así que hazlo con mucho cuidado. Luego de haber arreglado la parte de arriba, lo que vamos a hacer es traernos un poquito del frosting y lo vamos a poner por todas las paredes de la torta de esta manera. Lo vas a hacer de forma irregular, lo importante es que pongas cantidad por todos lados y luego con la espátula limpia vas a darle vueltas al plato donde tengas la torta. En este caso yo lo estoy usando con una base. Le damos vuelta y la espátula la dejamos fija de manera que raspemos el excedente del glaseado
o de la crema de maní que hemos hecho, y así de fácil tenemos esa apariencia súper rústica de estas tortas que me parece encantadora. Luego le pones en la parte que veas muy blanca, de la parte de arriba le vas a poner crema, y luego con ayuda de una cuchara vas a hacer estas figuras para que te quede mucho más lindo. Y miren, no somos profesionales, pero bueno, hecho con mucho amor esta torta. Luego ponemos los crocantes o las figuras que hicimos con la cobertura de chocolate. Luego podemos poner un poquitico más de la mermelada de fresa, y lo que les dije, ¿recuerdan el excedente de la torta? Pues bueno, lo van a triturar con sus manos y lo van a espolvorear por encima. Esto le va a dar una apariencia mucho más linda, se va a ver mucho más estética, y este es el resultado de esta torta. Si te ha gustado, mi corazón, yo te invito para que te suscribas, actives la campanita en la función de todos, y obviamente que me regales un like. Recuerda que los likes son súper importantes para mí. No te vayas sin darme un like. Y miren, por favor, el resultado es espectacular. De pronto yo no sea una maestra pastelera, pero sí les garantizo que te va a encantar. Eso, mejor dicho, te pongo en la firma, te dejo imágenes de nuestro picnic cumpleañero. Al cumpleañero le encantó la torta, a mí me encantó. Una vez al año que cumples años, bueno, prepárate una torta de estas. Miren cómo queda el interior. Como se pudieron dar cuenta, la persona homenajeada quedó muy feliz y muy satisfecho con el resultado de la torta. Es una torta que vale la pena hacerlo, que no se van a arrepentir. Es espectacular la combinación de los sabores, lo suave de la torta, el frosting además súper rico, es espectacular. Prepáralo en casa, anota todos los ingredientes, ve por ellos a comprarlo y disfruta en familia de una torta de cumpleaños, de una torta de aniversario, de lo que tú quieras, pero hecha con mucho amor, con tus manos, que es como el regalo más importante que queremos en estos momentos. Recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso gigante en mi corazón.